problema del violador o del pederasta está en su cabeza. O sea, es un problema de atendimiento psicológico. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y estas nuestras mañanas informativas aquí en UCI Noticias. Hace unos momentos nos hemos vuelto a despertar, o mejor dicho, a redespertar con un temblor de 4 y pico grados, con epicentro aquí cerquita de Lima. Lo de siempre, recomendarles mantener la calma y sobre todo tener a vista las zonas de seguridad en sus centros de trabajo, en sus casas, o si están por la calle, ponerse a resguardo. En sus casas, ya saben, las mochilas, si tienen niños pequeños, las mochilas deben de tener pañales, leche, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Como todos los días, les doy la bienvenida a los que nos ven desde el Facebook, desde sus tablets, desde sus computadoras. Ya saben que el futuro es digital, la información está digitalizada 100% y nosotros ponemos un pie con este emprendimiento aquí a la vanguardia para llevarles temas de fondo en realidad. Está conmigo el día de hoy el señor Luis Jiménez. Él es candidato a teniente alcalde por el Partido Democracia Directa, que es el partido del señor Cornejo. ¿Cómo está, señor Jiménez? Buenos días. Muy buenos días, Ana. Gracias por la invitación. Bueno, usted es bastante joven, tiene 40 años, ha sido regidor por Lima 2 veces, una en el periodo de Castañeda, las 2, ¿verdad? Siempre he tocado ser oposición de Castañeda 2 veces. Le ha tocado ser. Y además, en el año 2006 iba usted a ser candidato a la alcaldía de Lima por el partido aprista, pero no. Fue el señor Jiménez, ¿no? Ahí... Pero que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? No es familia mía. Otro Jiménez, Benedicto, el señor Benedicto. Bueno, pero la cosa es que usted ha estado siempre interesado en términos personales en participar en el gobierno metropolitano de Lima. Mi primera pregunta es, ¿por qué? De hecho, considero que a través de los gobiernos locales es donde se está más cerca de la gente. Creo que yo respeto la labor de los parlamentarios, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece que son más distantes. El gobierno local está con el vecino, además por naturaleza es un gobierno que debe de incluir la participación ciudadana. Entonces me gusta más ese escenario, me gusta un escenario donde se puede ejecutar, donde se puede realizar obras, cosa que, por ejemplo, en el Congreso vemos que es muy complicado, ¿no? Y para empezar, creo que la carrera política debe iniciar en los gobiernos locales. Es el punto de partida, en los distritos. Bueno, en mi caso me ha tocado en la municipalidad metropolitana. Lamentablemente en ambas oportunidades en la oposición, que complica la tarea porque ya es más difícil, pero aún así nos hemos arreglado para tratar de aportar a la ciudad. Ahora, usted ha sido aprista toda su vida. Bueno, desde muy pequeño, siguiendo la tradición familiar, empecé en el APRA, efectivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta ya hace un año y un mes más o menos que se fue. Que renuncié, no a la APRA, sino a la forma a lo que se ha convertido hoy día el partido. ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente ya se alejaron de la gente, de las mismas bases, y es un tema que bueno, en su momento me dolió hacerlo, pero ya creo que a la luz del tiempo me he dado cuenta que fue una decisión acertada. Mira lo que está pasando el día de hoy en el partido aprista. Tienen una dirigencia que no está aceptada por el jurado, hicieron un congreso que no tenía ninguna validez. A Enrique Cornejo lo suspendieron para que no pueda ser candidato a la Secretaría General, suspendieron el Congreso 7 veces, cambiaron el Tribunal Electoral 6 veces. Entonces, la verdad que creo que hasta la Venezuela de Maduro tendría mejores predictibilidades que lo que se pasa hoy en el partido aprista. ¿Cuál es el problema dentro del partido? ¿Cuál es el gran problema? Bueno, yo creo que el problema es que no hay espacios para la renovación, que es una pequeña cúpula la que maneja ese partido, como la mayoría de partidos del Perú, ojo, el APRA no escapa de la realidad de los demás partidos. Justamente eso es lo que nosotros queremos construir desde Contigo Ciudadano. Hemos visto tantos años lo que no se debe hacer en política, que nos parece que es momento de plantear alternativas más viables, más inclusivas, más horizontales y transversales con los ciudadanos. Y a eso vamos. Contigo Ciudadano es el movimiento con el que usted, señor Cornejo, y su grupo quiso participar en estas elecciones, efectivamente. ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros compramos el kit en el mes de mayo del año pasado, iniciamos el proceso de relación de firmas. Para empezar teníamos 2 años para hacerlo.
y según el cronograma en ese momento, el plazo vencía a mediados de junio para que nosotros podamos inscribirnos y participar en las elecciones municipales. Empezamos a trabajar y en el mes de octubre, vamos a ver, 5 meses después de que hemos comprado el kit, el Congreso, representado por el Fujimorismo y algunos de mis ex compañeros, emitieron dos leyes. Una que establecía que no podían haber movimientos de carácter distrital y provincial para las municipales en el país. O sea, los gobiernos locales no tenían la posibilidad de que los ciudadanos que no estén en un partido nacional participen de manera autónoma, ¿no? ¿Eso fue en qué mes? En octubre. ¿Del año pasado? Sí. Pero hubo o sea, yo no Por estaba supuesto, aquí en octubre, pero... muchos levantamos la voz y al final, al darse cuenta que estaban, digamos, en un camino atentando contra la equivocado, naturaleza, ¿no? decidieron poner una especie de cláusula que decía, ok, los que ya hayan comprado su kit están exonerados de esta norma. Con lo cual, a partir de la próxima elección, será imposible participar si no tienes un partido inscrito o un movimiento regional. En ese caso quedó ahí, pero ya que no pudieron por ese lado, emitieron otra norma que modificaba el cronograma electoral y adelantaba a enero el plazo que era para junio, en nuestro caso, para podernos inscribir. Entonces, es como que yo esté jugando contigo un partido de fútbol, ¿no? Termine el primer tiempo y diga, bueno, acabó el partido, por si acaso ya no va a haber segundo tiempo, porque se me acaba de ocurrir. Cuando ya ha empezado un cronograma, ya había vencido el plazo para que los miembros de un partido puedan renunciar y participar. Había vencido el plazo para que te puedas inscribir a otro partido. O sea, ya estábamos en un cronograma que ya estaba en marcha y cambiaron los plazos. Eso en ningún lugar del mundo es posible, eso se llama irretroactividad. O sea, no puedes aplicar una ley hacia atrás en perjuicio, en este caso, el administrado, que era el movimiento que estaba en proceso de inscripción. Entonces, nosotros vamos a pelear ese tema, pero obviamente hasta que el Tribunal Constitucional lo resuelva, ya pasaron las elecciones. Pero y ellos ya se impusieron. No, yo he venido acá en enero y lo que me está contando me parece increíble. O sea, sí, tendría que haber sido una protesta... Es atentar o sea, si no malentiendo, es como atentar contra la naturaleza. Por supuesto. De quienes tienen que presentarse. Es la mediocridad en su más alto extremo. No permito que nadie más venga, nos quedamos los que estamos. El fujimorismo y el aprismo me dijo que impulsaron. Bueno, sí, de hecho hubo una alianza entre ellos bueno, no es la única vez que se han juntado, ¿no? Y ahí aparece democracia directa. O sea, ustedes dicen... ¿En un momento habrán dicho ya no vamos o cómo fue el tema? En algún momento dijimos vamos a pelear hasta el final. Y de hecho estamos todavía en el proceso de recolección de firmas, ya nos falta muy poco, estamos en un 95% de las firmas ya validadas por la RENIEC. Ojo, a nosotros nos fiscaliza la RENIEC, no como al partido de Pepe Luna, la OMPE, y hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Las irregularidades que dan. Nosotros hemos sido muy estrictos, nos han anulado, por ejemplo, firmas que decían que eran miembros de un partido político, hemos constatado el registro del jurado y no son miembros. Ahí hay cerca de 15.000 o 20.000 firmas. Nos han anulado firmas que, por ejemplo, tú te apellidas del Águila, ¿no? Y viuda de Martínez. Yeah. Entonces, por el viuda no va tu nombre, se anula, porque en la RENIEC no aceptan los caracteres. Por ejemplo, te apellidas de Alesio con un apóstrofe. Todos los apellidos que tengan un apóstrofe tampoco son considerados. Entonces, hay una serie de irregularidades. ¿Qué filtros son esos? La verdad que es un desastre. La verdad que es un desastre. Y bueno, el sistema de registro de redes políticas, el sistema de reconocimiento de datos. Pero aún así Aún así estamos al 95%, cuando nos han sido muy estrictos con nosotros en el tema de la recolección, ¿no? Y aún así lo vamos a hacer, nos vamos a inscribir y Contigo Ciudadano va a quedar como un movimiento regional en Lima y vamos a participar en todos los procesos que vengan hacia allá. O sea, ustedes se van a inscribir sí o sí. De todas maneras. Ya no, pero como quieren tener un... No llegamos a participar en este proceso por el cambio de las normas que han hecho a último momento, a destiempo, para perjudicarnos. Pero no le vamos a dar el gusto y vamos a participar en las elecciones municipales. Mucha gente cree que Democracia Directa es el partido de Gregorio Santos. Entonces se preguntan qué hace pues Cornejo y usted, en este caso, con Gregorio Santos. Claro, eso fue lo primero que yo planteé cuando nos reunimos con ellos la primera conversación. Y quedó muy claro de que el señor Santos nunca ha estado afiliado a ese partido. Fue una especie de acuerdo, fue un invitado a este partido en las elecciones presidenciales anteriores. En todo caso, el antecedente es igual en Lima, donde el señor Alex González postuló a la alcaldía de Lima también como invitado en este partido. Este es un partido formado por los que iniciaron el proceso del FONAVI, son personas que vienen trabajando un proceso de
impulsar la democracia directa, es decir, la participación ciudadana, con lo cual estamos en sintonía porque nosotros, Contigo Ciudadano, como su nombre lo indica, lo que plantea es poner al ciudadano por delante y por encima de todo, que sea el eje. Y justamente la democracia directa plantea lo mismo, plantea que sea el ciudadano el eje de la política y que todo se haga en función de lo que ve el ciudadano y no de lo que ve el funcionario o la autoridad del momento. Ahí tenemos un primer punto de coincidencia programática. En cuanto a entender de que esto es un acuerdo político que tiene como un objetivo la campaña municipal. No estamos haciendo un acuerdo político nacional, no estamos planteando temas normativos, estamos planteando un tema estrictamente de gobiernos locales, ese es nuestro acuerdo y en eso creo que vamos a funcionar muy bien con ellos. Ahora, pasando ya, una pregunta que le quería hacer antes de esto. El señor Cornejo, ¿usted se fue del APRA con el señor Cornejo? Bueno, él renunció y a las 2 semanas renuncié yo. Yo evalué bastante qué hacer y bueno, tomé la decisión después que él. ¿Usted estuvo en la campaña anterior del señor Cornejo? Yo fui candidato a teniente alcalde ¿también? Con él en el APRA. En el APRA. Desde el APRA, a pesar de que nos hicieron lo imposible para que no nos inscribiéramos, que nos dieron el visto bueno para postular internamente, faltando pocos días para que cierre el plazo del jurado, de que no nos permitieron colocar candidatos en más de 15 distritos, donde incluso ganamos como San Isidro o San Borja, de que por ejemplo nos impusieron regidores en la lista de Lima, de que nos impidieron hacer alianzas con otros partidos que teníamos avanzadas, una serie de cosas que te podría comentar, pero sí, estuve en esa campaña y quedamos en segundo lugar a pesar de todo eso. ¿Quién dio la orden de que no postulen ustedes? No sé quién dio la orden, lo que sé es que la conducta sistemática de toda la cúpula fue evitarlo. ¿No querían? No. ¿Por qué? Eso es una buena pregunta. No entiendo cómo alguien va a querer hacerle daño a su propio partido. Sí lo entiende, no nos lo quiere decir. Bueno, esas son cosas. Creo que ya superé esa etapa, el duelo de estar en el APRA. Hoy día estoy en Contigo Ciudadano y esa es la visión que prefiero desarrollar. Bueno, pero mi pregunta era la siguiente. El señor Cornejo luego salió muy cuestionado del ministerio y bueno, si uno revisa las cifras del tren eléctrico, solo mirando cifras, no voy a entrar. Solo mirando cifras te vas a dar cuenta que todo está bien, porque ese metro es el mejor costo por kilómetro. Déjeme, entonces, yo le planteo, mirando las cifras, según la Contraloría hay una serie de sobrecostos, etcétera. No hay ningún sobrecosto. Mi pregunta es, los cuestionamientos sobre el señor Cornejo, ¿no le pesaron a usted en algún momento? No, y permíteme que te aclare porque has partido de una premisa que no es cierta. No hubo ningún sobrecosto. Ninguno. La Contraloría en ningún momento habla de sobrecostos. ¿De qué habla? Habla de una coima recibida por un funcionario que no tiene nada que ver con los costos de la obra. Es más, si tú comparas el tren, el metro de Lima, con cualquier otra obra de la región similar, es mucho más barata. ¿Ah, sí? Así es. Ya se hizo justamente con un sistema para evitar que cualquier empresa pudiera tener la posibilidad de hacer un juego con las ofertas. Al punto que la Contraloría fue invitada a participar en todo el proceso, cosa que hizo Enrique. Así que por ahí empecemos. A veces lo que pasa es que, claro, por ahí se dicen cosas y uno las repite, pero lo cierto es que el cuestionamiento está en una coima que recibió el señor Cuba y que la recibió por algo que al final no queda claro. Porque, a ver, en primer lugar, se ha detectado, y esto lo han detectado en las investigaciones, se recibe una coima en el año 2008, cuando Enrique Cornejo todavía no era ministro de Transportes. Entonces la primera pregunta sería, ¿quién recibió esa coima? ¿No? De Odebrecht por el tema del metro. Otro tema que habría que ver es por qué ellos se bajaron al mínimo en su oferta si tenían supuestamente la seguridad que iban a ganar porque habían coimeado, ¿no? Es porque ellos sabían que no tenían al ministro. Así de simple. El señor Cornejo ha dicho que esto no le va a volver a pasar, pero ya sabe usted que en las campañas electorales... Bueno, estamos siendo muy estrictos a la hora de seleccionar a la gente. De hecho, bueno, ahora estamos yendo en una especie de acuerdo con otro partido, entonces les hemos pedido a ellos también que sean muy exigentes. Nosotros vamos a publicar en una semana aproximadamente los certificados de antecedentes penales, policiales, judiciales de todos nuestros precandidatos a las alcaldías y regidurías de Lima. Para empezar, y vamos a publicar en una página web todo esto con sus nombres para que si algún ciudadano tiene algo que decirnos sobre estas personas, lo haga de una vez y poder tener la información para evaluarla y sopesarla. Mucha gente pensaba que Cornejo no se iba a presentar, o sea, que su grupo no se iba a presentar justamente por estos cuestionamientos. En verdad, ha sido una sorpresa la presentación del señor Cornejo. ¿Qué es lo que le animó finalmente, sabiendo cómo son las campañas electorales? En primer lugar,
porque tenemos el mejor plan para la ciudad, porque estamos convencidos de que vamos a cambiar la realidad de Lima. Yo personalmente estoy seguro que Enrique va a ser el mejor alcalde de la historia de Lima, por todo lo que él me ha demostrado que puede hacer. Él fue capaz de construir con mucho esfuerzo esta propuesta del metro en 18 meses, que no se había hecho en 11 años. Él fue capaz de mejorar el aeropuerto internacional Jorge Chávez, él fue capaz de mejorar el puerto del Callao, él fue capaz de trabajar el tema de la televisión digital, por ejemplo. Entonces es una persona que no se cansa de hacer gestiones y obras en favor de la gente. Estoy seguro que en el caso de la Alcaldía de Lima eso no va a ser distinto, ¿no? A ver, tenemos preguntas del público. Por supuesto. Francisco Pérez, nuestro amigo, dice, ¿y cómo fue que Odebrecht ganó luego de las reuniones de Barata, Marcelo, García y Cornejo? No sé a qué se refiere él, porque la única reunión en la que estuvieron ellos fue en el supuesto acuerdo que dicen ellos, el vuelo que se dio para la interoceánica, que no tiene nada que ver con el metro, y que es una cosa que viene del gobierno de Toledo, ¿no? Así que parece que no está muy informado el señor. Otra pregunta, ¿va a investigar, si ustedes ganan, van a investigar la gestión de Castañeda Locio? Yo creo que la función del alcalde de Lima y de los regidores es mirar hacia el futuro. Nosotros vamos a dar todas las facilidades a la Contraloría, a la Fiscalía, a que investiguen la gestión, pero creo que las autoridades no estamos para estar de fiscales y perder el tiempo en eso. Los que lleguemos tenemos que trabajar por los ciudadanos hacia el futuro. Otra pregunta, ¿ha salido una facción de Democracia Directa a decir que la inscripción de la lista de Cornejo no es válida? Habría que ver primero si estos señores están inscritos en la Democracia Directa, porque hasta lo que yo tengo entendido son personas que no tienen ninguna relación con el partido. Ajá. Yo he visto un video que parece un video clandestino de 3 personas con una banderola, y legalmente eso no es cierto porque la OMPE ha participado el sábado con nosotros en el proceso de elecciones internas con la Democracia Directa, el partido y su tribunal electoral, que es el que está oficialmente reconocido. O sea, estas personas no son. Es como que yo mañana me ponga con una banderola y haga un video, pero no sé, no, eso no tiene ninguna trascendencia. Gracias, Francisco. Y ahora Álvaro Luna. ¿El señor Cornejo tiene actualmente algún proceso judicial? Ninguno. Ninguno. Ya está. Vamos ahora, sigan mandándonos sus preguntas, yo les hago llegar estupendamente aquí al señor Jiménez. Señor Jiménez, los retos de Lima, ya no sé ni por dónde comenzar porque esto es enorme. Seguridad y transporte son los dos más fuertes, ¿no? En este momento. ¿Cuáles son los pilares en cada uno de ellos brevemente? Bueno, en materia de transporte, nosotros queremos integrar, ¿no? Hoy en día, ustedes pueden ver en la ciudad que tenemos el metro del gobierno central, tenemos el metropolitano, hecho en la gestión del alcalde Castañeda, que solamente quedó en un solo tramo, y tenemos los corredores hechos en la gestión de Susana Villarán. Pero si ustedes se dan cuenta, no hay una interconexión. El metro no conecta con el metropolitano, ni conecta con los corredores. Tenemos diferentes tarjetas. Si yo quiero viajar en el metro es una tarjeta, si quiero viajar en el metropolitano es otra tarjeta. Recién se ha integrado con los corredores el sistema de recaudación. Entonces, no se ve Lima como un todo, ¿no? Se ve como diferentes piezas. Y nosotros lo primero que vamos a empezar a trabajar es ver la integralidad del sistema del transporte. Que con un solo ticket tú te puedas trasladar de manera multimodal por Lima sin ningún problema. Las ciudades modernas no son en las que circulan más autos, sino es más bien donde la gente usa mejor el transporte público. Pero para eso el transporte público tiene que ser de calidad. Enrique ha prometido reducir en 30 minutos el tráfico para la gente. Y esto se puede hacer de manera muy inteligente. ¿Cuáles son el tráfico en general? O sea, Sí. de este sistema intermodal. Y en general, por ejemplo, otro ejemplo. En vez de estar haciendo bypasses de 2 cuadras, que solucionan el problema de una cuadra y no de una avenida o de un tramo importante, creo que es importante utilizar tecnología, vamos a decirlo así, el hardware versus el software, ¿no? Yeah. Hacer una obra de infraestructura vial es hardware, pero por ejemplo, olas verdes en los semáforos, eliminar el giro a la izquierda, ¿no? Eso son obras de software. Como se hizo en la Javier Prado, por ejemplo, que inclusive se puede ir mucho más allá. No basta solamente con eliminar el giro a la izquierda, sino generar alternativas para que tú a la derecha puedas luego doblar y cruzar y no interrumpas el tránsito. Hay cosas tan sencillas, solamente de tránsito, que se puede hacer y con eso, con inteligencia, se puede mejorar, sin dejar de implementar obras de infraestructura también. Pero hay que ver también el presupuesto con el que vamos a contar. Claro, o sea, de prometer 30 minutos en cualquier forma de transporte que yo tome en Lima es muy complicado. Por eso no prometemos 1 hora, porque hemos analizado que eso sí se puede hacer. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, le tomaré es bastante, quiero decir, venir y no voy a hablar aquí de, o sea, yo puedo decir Miraflores La Molina, pero de cualquier parte de Lima que uno quiera movilizarse,
sobre todo si es de un extremo a otro, es un mínimo hora y media, 2 horas. O sea, Bueno, él lo hizo ya con el metro, ¿no? Una persona de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho que se podía demorar 3 horas, redujo más del 50% ese tiempo, ¿no? Rita Carolina Solano me hace un comentario. Les quiero pedir, por favor, que me manden preguntas. No me manden comentarios, porque yo simplemente... Aquí preguntamos. Aquí todos vienen a decir lo que les parece, su opinión. Nosotros somos un canal, como me acaba de decir mi adorado productor Sandro, radicalmente plurales y radicalmente de centro. Aquí dejamos que todo el mundo se exprese. No manden comentarios, mándenme preguntas. Yo las transmito con todo gusto. En el tema de la seguridad, ¿cuál es la propuesta? Bueno, nosotros creemos que el rol de la municipalidad es un rol preventivo, ¿no? La municipalidad no tiene pues a la policía para intervenir a los delincuentes, pero sí tenemos que trabajar mucho en la prevención. Por ejemplo, ¿no? Promover el deporte, alternativas culturales para los jóvenes, iluminar las calles, las zonas oscuras, eliminar estos comercios informales donde se venden productos de dudosa procedencia, ¿no? Trabajar sí coordinadamente con las comisarías, interconectarlas y bueno, en el caso del serenazgo, ¿no? Que no sea la posibilidad que un delincuente cruce la frontera de un distrito y ya el sereno no lo persiga, desista porque salió de su ámbito territorial, profesionalizar el serenazgo y diferentes alternativas que tienen también que ver con la cooperación con el gobierno central. Creo que es imprescindible trabajar de la mano con el Ministerio del Interior para utilizar la tecnología y las fortalezas que tenga la municipalidad en combinación con la Policía Nacional. O sea, veo que ustedes plantean una gestión más de gerencia, ¿no? Más de gerencia que de infraestructura, ¿no? Hasta por ejemplo, el señor Castañeda es el maestro del cemento, ¿no? Bueno, era, ¿no? Porque esta gestión no ha hecho nada más que un bypass que no sirve para solucionar el problema del transporte, ¿no? No hizo su famoso monorriel, menos mal, pero en cuanto a obras, yo no sé qué ha hecho el señor Castañeda en esta gestión. A ver si alguien me puede decir en el Twitter 3 o 4 obras, ¿no? Yo sí sé que ha destruido obras, como el Derby, por ejemplo, que habían 2 vías y ahora hay solo una, y no sé cuándo vaya a acabar eso. Sé que no ha culminado, por ejemplo, el paso del puente Dueñas. Se cayó el puente, se desplomó, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿No? Bueno, el bypass es otro ejemplo, la vía expresa sur es otro ejemplo. Entonces, más bien esta es la gestión de las obras no terminadas o no realizadas, ¿no? ¿Qué va a ser su gestión con las vías nuevas de Lima? Los problemas que hay al norte, que en el centro las obras están... Los peajes, por ejemplo, como el de Puente Piedra, ¿no? Bueno, nosotros creemos de que tenemos que sentarnos con la empresa privada y buscar una solución. Es imposible que el ciudadano, en ninguna parte del mundo, el usuario paga la obra como se está haciendo en Puente Piedra, ¿no? O sea, el peaje no es para pagar la obra. En teoría, el Estado debería de subvencionar y bueno, habría que ahí también pedir la intervención del gobierno central, pero por otro lado, los peajes siempre tienen que tener una vía alterna, como pasa, por ejemplo, en el caso de la Panamericana Sur. El que no quiere pagar el peaje tiene la Panamericana Antigua. En cambio, en Lima Norte eso no sucede. Si no pagas el peaje, no tienes cómo pasar. Entonces, hay que ver una solución por diferentes ámbitos para que la gente no se vea afectada en su presupuesto y de manera injusta, además. ¿Y qué hacemos con los peajes? Hay que renegociar. Hay que renegociar. Sí. La tarifa. Sí. ¿No? No eliminarlos. Y ya, eso es importante. No eliminarlos, ni quemarlos. No. Vamos a renegociar con ellos en condiciones justas para ambas partes. Otra pregunta es, perdón que estoy un poco ciega, ¿qué harán para mejorar el metropolitano? Hora punta, aire acondicionado y seguridad. El primer problema con el metropolitano, y seguramente que los usuarios no lo saben, es que aún no empieza la concesión. Ya van más de 10 años y aún no empieza el plazo de la concesión del metropolitano. ¿Podría explicar, por favor? Porque la municipalidad, tanto la alcaldesa Villarán como el alcalde Castañeda, nunca terminaron la obra. Esa obra que termina supuestamente, o empieza, vamos a decirlo así, en Naranjal, debería estar en Chimpuocllo. Como no se ha hecho la infraestructura civil, física, hasta ahí, aún no empieza el contrato a correr. Por lo tanto, esta empresa viene diciendo que están en etapa de preoperación. ¿Pero en qué condiciones? O sea, claro, hay un tramo del Naranjal para arriba, creo que son 8 kilómetros, me parece, Caraballo, que no está terminado. Entonces, ¿bajo qué condiciones está operando ahí la empresa? O sea, ¿cómo se manejan los dineros de una obra inconclusa? Para empezar, ellos están, como le dije hace un momento, aún no empieza la obra en su etapa de operación, con lo cual ellos argumentan de que eso les complica los ingresos y el presupuesto. Por otro lado, es cierto de que
hay un problema de saturación, pero tiene que ver con eso. Como no se ha terminado en su extensión, claro, hay una aglomeración, hay una saturación, porque todos los de Lima Norte tienen que ir al Naranjal, cuando eso podría empezar desconcentrando si hubiéramos terminado la obra, cosa que no se ha hecho en 10 años. No puedo entender por qué. No puedo entender por qué. La negociación también no ha sido muy buena a la hora de establecer las condiciones. En cuanto al tema del aire acondicionado, hay un problema de costos que tendríamos que ver, porque eso incrementaría el costo del pasaje y hay que ver cómo lo podríamos subvencionar. No me atrevería yo a prometer eso si es que no lo podemos estudiar primero con más detenimiento, ¿no? Y más cantidad de buses, es muy solicitado el metropolitano. Es que pasa por eso, porque no está planificado. Por ejemplo, habría que analizar las horas, los horarios y de repente en algún momento pasar, a ver, sabemos que a cierta hora hay más buses de norte a sur que de sur a norte. Entonces, demos prioridad y quizás traslademos algunos buses para este trayecto, ese tramo. Es cosa de ingeniería de tránsito aquí. Ya. Rita Carolina, muchas gracias por tu comentario, pero no quiero comentarios. Yo hago todas las preguntas, mándeme preguntas, están llegando. Creo que sé quién es. Bueno, salúdala. Ya me preguntó, ¿sí dónde? Ahora me preguntan si el señor Cornejo tiene... no, ya pregunté, no tiene ningún proceso judicial el señor Cornejo, Ninguno. me dice, ¿no? Solamente ha sido citado al Congreso para un fuero político, donde ya, la congresista Bartra fue la jueza, ¿no? Pero ya sabemos, pues, ¿no? ¿Qué es eso? Un circo. ¿Qué va a hacer o qué se propone con la informalidad en el tránsito? Porque las combis informales, los taxis informales, los taxis colectivos también son un problema para el transporte. Bueno, tenemos que apuntar a los buses tales como los que se están haciendo, creemos mucho en las obras de todas las gestiones, creemos en el Metropolitano de Castañeda, creemos también en los corredores que ha hecho la señora Villarán. Creemos lo que pasado es que no están terminadas, que no se han planificado bien. Lo que hay que hacer es, sobre esta base, articular, integrar, hacer más rutas. Creemos que el Metropolitano debe tener una segunda línea. Creemos de que los corredores viales deben integrarse con el Metropolitano y con el metro. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, es avanzar por lo menos en donde podamos ejecutar y donde podamos también por lo menos dejar sentadas las bases. Porque en 4 años tampoco no se puede cambiar todo. No, claro, aquí van a retomar. Me queda claro que están proponiendo gestión gerencial y gestión sobre lo que hay, continuar. No vamos a entrar con el complejo de Adán de que a partir de ahora todo lo que ya hicieron otros no existe y empezamos de nuevo como han venido haciendo todos los alcaldes hasta ahora. Vamos a entrar diciendo, recogemos el plan de Susana Villarán, recogemos las obras que ha hecho Castañeda, los hospitales, las escaleras, me parece muy bien, continuaremos y las haremos mejor todavía. El tema de los corredores sí que es importante, porque en Javier Prado, por ejemplo, hay muchísimas colas para los buses rojos, en la Marina, pero mientras sigan habiendo miles de combis y miles de taxis, tampoco resulta funcional para las empresas de los corredores ni para la gente, porque es un tráfico espantoso, le reitero. ¿Qué vamos a hacer con los informales? Bueno, eso tiene que poco a poco desaparecer, progresivamente. Simplemente eliminar en pos de y buscar alternativas para esta gente. Los que hacen el trabajo en combis deberían de apuntar a consorciarse, a juntarse y poder conformar una de estas empresas que participan ya en los buses, ¿no? José Luis Bustamante me pregunta cómo van a mejorar, por ejemplo, la selección del personal en seguridad ciudadana, que evidentemente proceden de manera abusiva. Claro, el problema es que tradicionalmente el personal del serenazgo, de seguridad, suele ser el que hizo la pinta de la pared, el que me colgó la banderola en la campaña, y no necesariamente son personas que tengan el perfil para brindar el servicio de seguridad. Lo que nosotros vamos a hacer, como lo dije hace un rato, es profesionalizarlo, capacitarlos, seleccionar al personal vía un perfil psicológico y luego una capacitación tanto en... nosotros creemos que el sereno no debe ser solamente una especie de guachimán o un policía municipal, sino debe ser una persona que interactúe con el vecino, que lo oriente, que le dé información, y eso implica una formación específica que nosotros la vamos a desarrollar. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en función a los 42 distritos de Lima, los 43 distritos de Lima? Porque el señor Castañeda en ese sentido recibe muchas quejas de sus alcaldes. Porque no hace la convocatoria para la Asamblea Metropolitana, que es justamente el espacio donde se convocan todos los alcaldes distritales con el alcalde de Lima y dialogan. Yo te aseguro que Enrique Cornejo no solamente la va a convocar a esta asamblea, vamos a descentralizar las acciones de consejo, no nos vamos a reunir solamente en la Municipalidad de Lima, vamos a ir a los conos, a todas las limas, vamos a transmitirlas además vía streaming por lo menos, y buscaremos que el Canal 7 las pueda transmitir también como hace con el Congreso de la República, que las sesiones sean públicas, abrir la gestión, articular con otras autoridades. Creo que eso es lo más importante.
importante. Entender que Lima no es una isla y que no se puede gobernar de espaldas ni a la gente ni a las otras autoridades que trabajan con uno y que tienen el mismo objetivo además, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es que eso es justo un poco lo que se ha perdido, ¿no? En algunos distritos, cuando los alcaldes me dicen que cuando no son amigos del señor Castañeda, no les ayuda con las obras. Bueno, nosotros trabajaremos con todos. La camiseta quedó atrás en la campaña y acá la única camiseta que tenemos que tener todos es la camiseta de Lima. Muy bien, señor Jiménez, muchísimas gracias por haber venido a exponer sus puntos esta mañana. Muchísima suerte. Gracias. Son 19 candidatos. Van ya por, creo que el número 20, si no me equivoco. Ya va el 20. Sí, ahí hay uno que se está lanzando. ¿Cómo se toma esto? ¿Con 2 hielos? Bueno, la vez pasada fueron 13, es un número medio cabalístico. Pero el panorama era diferente, ¿ah? No, ahora vamos a ganar. Muy bien, señor Jiménez, me encanta su optimismo. Muchas gracias por haber estado esta mañana por la invitación, con nosotros. Hasta luego. A ustedes muchísimas gracias, cada día más contentos de recibir sus preguntas, sus interrogantes. Gracias José Luis, Rita, Hilda, por estar con nosotros. Vamos a una pausa y al volver vamos a hablar del programa Cuna Más. ¿Qué es este programa? Para los que no saben, hemos tenido una denuncia complicada en una guardería en Villa María del Triunfo hace unas semanas. ¿En qué ha quedado esta denuncia? Pero sobre todo le vamos a descubrir de qué va este programa, en qué está. Si usted vive en una zona donde hay una guardería de Cuna Más y no confía mucho, no sabe qué es, le vamos a contar también para que usted se forme su opinión. Mándenos, por supuesto, sus preguntas. Vamos a una pausa y volvemos.